esta profesión uno realmente hace muchas imágenes. Algunas le quedan mejor que otras, ¿sí? Algunas son en lugares conocidos, otras de pronto son en contextos en los que uno de pronto nunca va a realmente ir. Algunas son de formas raras, de proyectos realmente extraños, ¿sí? Pero que tienen espacios, digamos, que nos llaman mucho la atención. Otras de pronto son parte de nuestro contexto del día a día. Y hay unas que simplemente pues nos encantan. Pero hoy pues realmente no vengo a hablarles de estas imágenes, ¿sí? Hace poco estaba leyendo un libro que se llama Los tips de administración del Harvard Business Review, de la Escuela de Negocios de Harvard. Y el primer capítulo hablaba sobre cómo dirigirse a uno mismo, administrarse a uno mismo. Y la primera hoja me llamó mucho la atención porque decía y aconsejaba: crea una nueva visión de liderazgo, ¿sí? Entonces, mal que bien decía, como ejercicio, decía: miren, comiencen identificando los 4 o 5 momentos más importantes de su vida. De esos momentos, ¿sí?, analice qué es lo que han hecho que lo han definido como persona, ¿sí? Y para cada uno de esos momentos describa cómo eso ha moldeado sus valores. Entonces yo hice el ejercicio, como para ver. Entonces, ¿qué me ha moldeado a mí? Pues el divorcio de mis padres cuando estaba muy joven, cuando participé en el equipo de básquet de mi colegio, el concurso de diseño para un casco de Fórmula 1 y un concurso de paisajismo urbano en Kiev, Ucrania. Entonces, mientras hacía ese ejercicio personal, dije: oiga, ¿qué pasa si lo que yo hago es agarrar ese enunciado, pero seleccionar la palabra momentos, ¿no?, y cambiarla por imágenes? Entonces dije, pues quedaría algo así: comiencen identificando las 4 o 5 imágenes más importantes de su vida, imágenes que lo han definido como profesional, y para cada imagen describa cómo ha moldeado sus valores. Y hoy les voy a hablar de esas 5 imágenes. Entonces, la primera imagen surge en el contexto de un concurso en Londres 2008. Éramos una oficina pequeña, apenas 3 personas, 3 socios, ¿sí? Estábamos comprando nuestros primeros computadores y no todo era perfecto. Entonces, en las tardes teníamos que protegernos del sol inclemente de cualquier manera. Pero mientras hacíamos eso, salió este concurso en el río Támesis, en Londres, y era un concurso para diseñar una galería adaptable flotante por el río Támesis. Entonces nosotros diseñamos una isla, ¿sí?, que al excavarla iban a surgir esas galerías. Esa isla iba a flotar por el río. Y lo que nos llamaba mucho la atención de esa noción de excavar esas galerías era que íbamos a descontextualizar esos paisajes de Londres, ¿sí? De alguna u otra manera era como mirar desde una cueva hacia afuera y podíamos ver los monumentos de Londres de una manera que nunca se habían percibido, ¿sí? Como por ejemplo, pues ver el London Eye casi que en un contexto medio posapocalíptico. Eso nos llamaba mucho la atención como experiencia. Pero la imagen que ha llamado, digamos, más la atención de este trabajo fue esta. Y esta imagen, digamos, que nos gustó mucho a nosotros en su momento, pero realmente fue la recepción de la gente la que le dio su significado y nos hizo entender después lo que realmente quería decir esto. Para nosotros, estas son las 4 estaciones, ¿sí? Pero en Londres, digamos, es todo otro tema, y a nosotros eso nos causaba muchísima curiosidad. Nada más transformativo, ¿sí?, que era uno de los requisitos del concurso, como la misma vegetación, ¿no? Esto es una foto de un mismo lugar en las 4 estaciones, ¿no? Cómo cambian los puntos de vista, cómo cambian esas atmósferas, ¿sí?, en la medida que pasa el tiempo. Eso nos llamaba mucho la atención, tanto así que nos remitía a este es el monte Saint Victorie, y el pintor Cézanne, ¿sí?, cada vez que se asomaba a ver este monte que quedaba enfrente de su taller, él lo dibujó de muchísimas maneras distintas, ¿no? Como un mismo elemento se transforma, ¿sí?, dependiendo del momento y el tiempo, ¿no? Y eso también se aplicó a Londres. También, por ejemplo, el pintor Manet dibujó muchas veces a Londres de 1000 maneras distintas, ¿no? De alguna u otra manera,
nuestra interpretación de Londres y su transformación en vegetación era esta, ¿sí? También recogíamos algo que era muy nuestro. Yo no sé si ustedes han visto este vivero que anda por la ciudad. Sí. Ese vivero, digamos que para nosotros fue parte de inspiración como para proponer esa galería flotante, pero siempre nos imaginamos, y la imagen surgió de la reflexión, ¿qué pasaría con un vivero móvil en otoño, ¿no? ¿Qué pasa cuando todas estas hojas, ¿sí?, se empiezan a caer de los árboles, pero ¿qué pasaría si está flotando sobre el Támesis? Ese proyecto dejaría una estela y esa presencia del proyecto arquitectónico se extendería muchísimo más. Para esas imágenes hicimos muchos ejemplos y ahí les quiero mostrar un poco cómo ha sido el workflow en términos de cómo se elabora la imagen. Este era uno de los primeros bocetos de la imagen, en donde era obviamente una exageración casi caricaturesca de lo que se quería representar, pero funcionaba para lo que queríamos. Sin embargo, no nos dejaba contentos, entonces empezamos a variar pues con tonalidades y colores, pero realmente creíamos eso no es la solución. Sin embargo, desde el principio del concurso siempre estábamos teniendo como esa idea presente. Entonces seguimos explorando, queríamos algo más humano, algo que realmente nos llegara a nosotros, ¿sí? Que cualquier persona lo viera y se pudiera poner en ese momento, en esa imagen, ¿no? Y después de variar muchas cosas con tonos y cielos, ¿sí?, llegamos finalmente a esa imagen que nos llamaba tanto la atención. Una imagen que coincidencialmente es la única que realmente no muestra el proyecto. El proyecto acá es un pequeño píxel rojo, ¿sí?, al final del camino. Y esta imagen, digamos que no, este concurso pues por fortuna tuvo un muy buen resultado y por ende un gran impacto para nosotros en nuestra carrera, ¿sí? Y nos dejó una lección bien interesante, ¿no? Y es que, digamos que la conclusión de esta imagen era que las mejores imágenes dejan espacio para la interpretación, ¿sí? Entonces con esa lección nos vamos a la siguiente imagen. Esto se dio en el 2009 y fue para otra vez un concurso, pero esta vez en el Estrecho de Bering, ¿sí? En ese momento estábamos cambiando de oficina, ya no éramos 3 personas, ya éramos 2, porque nuestro socio se fue y se llevó todos los muebles. Entonces realmente lo único que teníamos eran 3 computadores y un par de sillas Rimax. Pero bueno, con eso montamos otra vez la oficina y nos encontramos un concurso. No teníamos mucho trabajo en ese momento. La mayor parte de nuestro trabajo eran renders, otra parte del trabajo era apoyar otras oficinas de arquitectura haciendo planos, haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Y salió este concurso para la conexión del Estrecho de Bering. Entonces nosotros decía, ¿no?, tiene una idea para conectar al Estrecho de Bering, y la verdad en ese momento nosotros no teníamos ninguna idea, ¿sí?, pero nos llamó mucho la atención el reto. Entonces, ¿qué sabíamos del Estrecho de Bering? Pues lo único que sabíamos nosotros en ese entonces era que el Estrecho de Bering, ¿sí?, era supuestamente por donde habían cruzado tanto animales como los seres humanos hace miles de años, y que con el tiempo se había separado y se había inundado, ¿no? Entonces empezamos a buscar planimetría y a acercarnos un poco para entender el contexto, ¿sí?, y nos encontramos con esto. Este es el Estrecho de Bering, es una extensión de 85 kilómetros de largo que hay entre la punta de Alaska y el cabo Brezhnev de Rusia, ¿sí? Si nos acercamos un poquito más nos encontramos con 2 pequeñas islas, ¿no?, la Gran Diomedes y la Pequeña Diomedes. Y estas islas, ¿sí?, tienen una particularidad muy grande, y es que entre la mitad de esas islas pasa, por un lado está Estados Unidos y por otro lado está Rusia, ¿sí? Ellos comparten una frontera natural, ¿sí?, y realmente solo los separan 4 kilómetros de distancia. Por otro lado, y para hacer las cosas aún más complejas, ¿sí?, por ahí pasa la línea internacional del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que en una isla hay una diferencia de 24 horas con la siguiente. Entonces hay una diferencia, digamos, filosófica, económica, una diferencia temporal que hacía de este lugar muy interesante. Pero entonces, así sea para hacer renders o ya sea para diseñar proyectos, nosotros siempre nos remitimos a investigar excesivamente los temas de los que nos estamos metiendo. Y nos encontramos con un recorrido de un biólogo, ¿sí?, por esa zona del mundo que nos llamó mucho la atención. Entonces se encontraban estos grabados antiguos, pero uno ve que el tipo tiene
gafas, que tienen motores las lanchas, ¿sí? Es como una especie de tradición innovada que nos pareció muy llamativo, y uno empieza a aprender mucho de ese contexto porque realmente poca información es la que hay, ¿no? Es un contexto en donde entendimos, por ejemplo, que los inviernos allá son tan agresivos que nada puede crecer de 50 centímetros del piso, ¿sí? Porque los vientos helados matan cualquier tipo de vegetación que haya, pero que sin embargo de 50 centímetros del piso para abajo pues hay una cantidad de vida impresionante, ¿no? Y hay unos modos de vida que son nomádicos totalmente distintos a lo que nosotros vemos hoy en día, y eso es clave si queremos proponer ya sea una imagen o un diseño en un contexto como estos, ¿sí? Y bueno, la gente, uno pensaría que entre Rusia y Estados Unidos, ¿sí?, habría rusos o estadounidenses, ¿sí? Pero realmente, digamos, estamos hablando de una gente, de una cultura totalmente distinta, ¿no? Y la presencia de estos hitos verticales que marcan tan fuertemente un paisaje completamente horizontal. Lo mismo pues toda la vida que realmente se daba ahí y la gente. Pero también esas pequeñas comunidades cómo vivían, que es una cosa que uno también le sacude un poco el mundo porque uno nunca se imagina que eso sea así. ¿Ustedes se imaginan el frío que debe estar haciendo porque esto se congele así? ¿Sí? Entonces, es una cosa de menos 50 grados centígrados fácilmente, ¿no? Algo que es difícil de imaginar. Pero entonces tratamos de recurrir a fotografías aéreas y en esa investigación nos encontramos con unas imágenes satelitales, y lo que hacen los satélites es que toman una foto y toman fotos como en longitudes de onda distintas, ¿sí?, la luz. Y nosotros nos encontramos que había una cantidad de longitudes de onda distintas, pero teníamos que poder sacar de ahí una imagen que pudiera servir para el concurso. Entonces, después de mucho investigar, nos dimos cuenta que había 3 longitudes de onda que correspondían, ¿sí?, al color rojo, al color verde y al color azul. Y uniendo esas imágenes, ¿sí?, logramos sacar estas fotos del deshielo en el estrecho de Bering. Y muestra, digamos, la fuerza con la que por ahí una vez al año pasa toda una cantidad de icebergs, ¿sí?, que se van derritiendo y van bajando y quedan en el verano las 2 islitas solas. Pero entonces, ¿qué era lo que querían que hiciéramos ahí ellos, ¿no?, en este territorio? Pues para una organización este era el único punto en donde uno realmente podía aspirar a conectar el mundo en términos de conexiones ferroviarias, vías de acceso, ¿no? Y ellos pensaban que por acá podía pasar, por el medio de las islas, podía pasar esa conexión y de paso, ¿sí?, generar, digamos, una unión mucho más fuerte entre Rusia, Estados Unidos, entre Asia y entre América del Norte, ¿no? ¿Cómo hacer esto en un territorio tan grande, en 85 kilómetros? Eso nos remitió como a un artista que se llama Richard Long, que ha tenido una cantidad de procesos y una cantidad de trabajos, ¿sí?, para entender cómo generar espacios sin necesariamente afectarlos. Y este es un trabajo de Richard Long, por ejemplo, en donde por normas de la gestáltica, ¿sí?, uno ve un círculo, pero realmente ahí no hay ningún círculo. Ahí lo que hay son las palabras, son como nociones que él tuvo mientras caminaba en un recorrido, ¿sí?, y él puso las palabras, ahí eso completa un círculo perfecto, y nuestro cerebro lo termina de armar, pero realmente no está armado, ¿sí? Entonces, ¿será que podemos usar ese tipo de nociones para plantear algo en este proyecto? Y ahí fue cuando yo me acordé que en Venezuela hay un archipiélago que se llama el archipiélago de los Roques. Y cuando uno mira, son unas islas paradisíacas que tienen una islita que tiene 5 metros de ancho en su punto, en algunos puntos, pero kilómetros de largo. Y cuando uno los mira en el satélite, se da cuenta que esas pequeñas islas arman un territorio gigantesco. Entonces nos preguntamos, ¿eso se puede hacer acá? Entonces empezamos a investigar y nos encontramos con los holandeses, ¿sí?, y con Dubái, ¿no?, este territorio que lentamente ha ido reclamando tierra, ¿sí?, por medio de dragado, que son estos sistemas, y con los holandeses, que son los expertos en todos estos temas de dragado de tierra. Entonces se nos ocurrió una idea, pues intentemos hacer algo así en este espacio. Pero en estas fotos, en estas imágenes nos encontramos pues todas estas coloraciones en el agua que no entendíamos qué eran. Son unas imágenes muy bonitas, pero ¿qué es eso? Entonces decidimos empezar a acercarnos y acercarnos
y acercarnos, porque estábamos determinados a saber qué era lo que había ahí. Y nos seguimos acercando hasta que nos encontramos con una serie de organismos que nos seguimos acercando y finalmente llegamos a un tamaño de 2 micrones, nos encontramos esta pequeña planta que se llama el fitoplancton. Y el fitoplancton es una planta que en condiciones de agua poco profunda, luz del sol, ¿sí?, empieza a propagarse el fitoplancton que normalmente vive en el agua. Ese consume CO2 y emite oxígeno, dejando el residuo de carbono en la superficie. Lo interesante de este tema es que grandes cantidades de fitoplancton pueden regular la producción de dióxido de carbono en el mundo. Entonces dijimos, oye, esto está buenísimo, ¿qué pasa si integramos esas dos nociones, ¿no? ¿Qué pasa si ese camino de la infraestructura para protegerlo de todos estos deshielos lo protegemos con el dragado de tierra, ¿sí?, y armamos un camino natural o para los peatones, ¿sí?, que con el tiempo, por esos deshielos, se iba a deformar para que se transformara en un archipiélago natural, ¿no? Entonces, cuando esos caminos se cruzaban, lo que nosotros íbamos a lograr era armar un gran archipiélago sin necesidad de ocupar este territorio, ¿sí? Y estas eran las imágenes que nosotros estábamos proponiendo para un proyecto de esta escala, ¿sí? Eran unas imágenes en donde realmente la acción del arquitecto no estaba tan presente, sino era muchísimo más el tema de la vivencia, ¿no? El proyecto estaba por allá, a lo lejos, con una línea. Y esta es la imagen en la que ahorita les voy a contar un poco más de dónde viene y cómo surgió. Que esta imagen en su momento fue la que llegó a representar ese concurso y la que tiene, digamos, una historia muchísimo más interesante. Para nosotros, esta imagen es la que representa todos los valores del concurso en un solo lugar, ¿no? Y si se dan cuenta, nosotros armamos un archipiélago, pero nunca realmente conectamos el estrecho de Bering, porque acordándonos de la pintura de Miguel Ángel, ¿sí?, uno se da cuenta que realmente esos dos dedos entre Dios y el hombre nunca se tocan, generando una tensión física y visual que nos parecía muy interesante, ¿no? Y nosotros queríamos mantener esa tensión en el proyecto, no solo porque obviamente nos interesaba, digamos, no matar el estrecho de Bering, ¿sí?, sino también porque para nosotros era muy importante, ¿sí?, que fuera una experiencia humana, ¿sí?, que el estrecho de Bering fuera una experiencia que uno pudiera literalmente agarrar un bote y ir a ver y decir, aquí es donde se conecta ambos lados del mundo, ¿no? Pero volvamos a la imagen, ¿sí?, que era lo que nos trajo. Entonces, ¿esta imagen de dónde viene? Esta imagen tiene una historia muy interesante. Nosotros, cuando nos ganamos el concurso, porque tuvimos la fortuna de ganarnos ese concurso, ¿sí?, empezó a salir en varios medios de publicación arquitectónica, inclusive salió en varios libros, ¿sí? Hoy en día, si uno busca estrecho de Bering, es pocas las fotos que se encuentran, sin embargo ahí aparece la imagen como una de las pocas que existe. En su momento nosotros nos pusimos a investigar, bueno, queremos una vista aérea, queremos representar nuestras ideas en una imagen, ¿cómo lo vamos a hacer? Y nos empezamos a encontrar con estas fotos que, mientras eran muy interesantes, ninguna realmente funcionaba para lo que queríamos, en parte porque la resolución, como ustedes pueden ver, era pésima, ¿no? Entonces, en esa búsqueda yo me encontré con una empresa de fotografía satelital y aérea que se llamaba Aerometric, ¿sí? Y esta empresa, digamos que yo les escribí, oiga, ¿ustedes de casualidad tienen fotos del estrecho de Bering? Porque ellos estaban en Anchorage y eso es como por ahí al lado, entonces, pues, ¿por qué no? Y al rato me mandaron un correo donde decía, oiga, Julián, sí, tenemos fotos del estrecho de Bering. Me mandaron unos thumbnails chiquiticos, me dijeron, mire, cada foto vale $350 en digital, ¿sí? Y yo dije, uy, no, pero ¿quién le mete $350 a una foto? Pero cuando vimos los thumbnails de estas imágenes dijimos, esto está increíble, o sea, con una foto base de estas, nosotros sabemos que eso nos va a dar una ventaja suficiente para poder ganarnos este concurso, ¿sí? Porque obviamente no es solo que las ideas estén bien, pues teníamos que saber representarlo. Entonces nos dimos cuenta que había una de estas fotos que era perfecta.
Y mientras no teníamos los $350, pues yo llegué y llamé y dije, oiga, mire, le dije a estos tipos allá en Anchorage, imaginándome que ellos no era que vendieran muchas fotografías del estrecho de Bering, que digamos, ¿sí? Entonces llegué y les dije, oiga, bien, nosotros somos colombianos, ¿sí? No es que tengamos mucha plata, ¿por qué no nos hace un descuentico? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Sí? Y el tipo accedió, ¿sí? El tipo evidentemente, no es, esa foto no es que la venda demasiado, porque me dijo, bueno, listo, está bien, se la dejo casi a la mitad, y yo, listo, la compramos. Y ahí está el recibo, pagamos $200 por esa foto, ¿sí? Pero era mucho menos de lo que esperábamos, de lo que costaba. Y cuando teníamos la foto dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta foto? ¿Sí? Tenemos una foto de 18.000 píxeles por 18.000, ¿sí? Que pesa 1 giga, hermosa, pero no tengo ni idea qué hacer con ella. Y nos encantaba esto. Hoy en día, digamos que lo digital es muy interesante, pero esta fotografía, digamos que viene de un tema análogo. De pronto por el video no se nota, pero pues es una fotografía que tiene como el grano de la cámara, que tiene como estos rótulos de la fotografía aérea que nos parecían geniales, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se hace una imagen de escala continental? ¿Cómo íbamos a llegar a expresar un proyecto sin hacer algo caricaturesco? ¿Sí? Entonces para eso empezamos, vuelve y juega, a investigar cómo se ve el territorio, cómo se ve el mundo cuando uno está volando en un avión, ¿sí? Cómo son esas manchas de tierra a esa escala, ¿sí? Y más aún, cómo se ve un proyecto de infraestructura como un puente, ¿no? Nos damos cuenta que era una pequeña línea, entonces empezamos a trabajar con la imagen que era tan bonita que no da ganas de intervenirla, ¿sí? Pero pues como muy sutilmente representando el fitoplancton, representando, digamos, estos islotes, cómo se deformaban con la acción de los deshielos, y en Photoshop con una pequeña línea mostrando por dónde queríamos que fuera ese puente. Y fuimos adaptándonos al tipo de vegetación, al tipo de tierra que había, y fuimos reubicando todo hasta que finalmente logramos integrar esta imagen y dejarla así. Y es una imagen que mucha gente la ve y dice, bueno, pero ustedes ¿qué fue lo que hicieron? ¿No? Pues, digamos en palabras más, palabras menos, pues estábamos tratando de conectar el estrecho de Bering, ¿sí? Aquí simplemente se ve el puente aquí llega y se mete debajo, se vuelve un túnel y vuelve y sale acá atrás. Acá se ve Rusia, se ve este distanciamiento, se ven las dos islas y se ve este territorio, digamos que queríamos que fuera lo más natural posible. Porque para nosotros, esa idea de querer poder conectar el mundo y a través de esa conexión, digamos, generar menos desconocimiento entre nosotros como culturas, pues era una causa de la que valía la pena, digamos, pensar y luchar. Entonces, esta imagen, ¿qué reflexión nos dejó? Para nosotros, las mejores imágenes siempre apuntan a una causa mayor. Para nosotros, digamos, ese objetivo que planteaba el concurso y el proyecto, y lo que quería representar esa imagen, era algo que en lo que realmente creíamos.